Muy bien, mis amados hermanos, gloria al Señor por este precioso tiempo de adoración, de alabanza, de estar en la presencia del Señor. Y ahora, con calma, de repente usted sentado en su mesa, vamos a poder escuchar la palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a orar para eso. Señor, te doy gracias por este precioso tiempo que hemos tenido, Señor, Dios mío, de adorar, de alabar. Y ahora, Señor, de coger tu palabra que nos pueda hablar en este día, Señor, a través del Espíritu Santo. Bendito Dios, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Muy bien, este mensaje, esta prédica, la he titulado Somos libres, seámoslo siempre. ¿Ah? Y esto nos trae al recuerdo que nosotros, como peruanos, el mes pasado, el 28 de julio, celebramos 199 años de nuestra independencia. Venezuela, pues, tenemos muchos hermanos de Venezuela en nuestra congregación, pues ellos celebran el 19 de abril también. Y nosotros, ellos creo que en 1810 fue su independencia, pero se consolidó hasta 1823. El nuestro fue a través de José de San Martín, el general, que en 1821 declaró nuestra independencia, y de ese yugo del imperio español, ¿no? Y por eso hoy quiero compartir acerca de esto. Y esto expresa claramente, nosotros expresamos nuestro himno, somos libres, seámoslo siempre, ¿verdad? Somos libres, eso es verdad. Sin embargo, ¿qué podemos decir de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad? Aún en estos tiempos de prueba, de dificultad, de pandemia, todavía sigue a nuestro alrededor los asaltos, los robos, y a veces involucrado en este tipo de bandas y de sicarios y todo lo demás que hay en nuestro país, entre jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que están metidos en esto, y que bien podrían estar esos chicos estudiando, preparándose, capacitándose para ser pues los médicos que tanto hace falta, las enfermeras, los profesionales, los científicos que ayudarían más bien a solucionar los problemas que nos aquejan. Incluso podrían ser esa juventud los nuevos gobernantes. Y hay mucho dolor a nuestro alrededor, mucho dolor en la familia. Hay pecado abundante, aún a los hijos, los nietos están ahí. Pero nadie, yo creo que nadie, ningún hogar está contento con eso, ¿sí? Vivir en esa condición, ¿no? Entonces, hay a nuestro alrededor violencia familiar, infidelidades, divorcios, niños abandonados, gente abandonada. De repente usted es uno de ellos, puede ser uno de ellos. También vemos a nuestro alrededor el incremento en el consumo de la droga y el alcohol, y a veces entre jovencitos de 13, 14, 15 años, ¿no? Que por supuesto todo eso hace mal a la familia. Yo creo que ni ellos están contentos con todo eso, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué podemos decir frente a todo esto? Aunque también en aquellos como nosotros, llamados cristianos, que también a veces pasamos por situaciones que no son la luz ni la sal en esta tierra, ¿no? Entonces, por muchas razones, ¿qué podemos decir frente a todo este cuadro que nosotros tenemos? De que ciertamente políticamente somos libres. Podemos decir somos libres, seámoslo siempre. Pero todavía hay necesidad de una verdadera libertad. Y creo que la palabra de Jesús es pertinente el día de hoy. Abra sus Biblias, mi amado hermano, mi hermana, en San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, el versículo 30 hasta el 38, vamos a leer. Esa es la base de nuestra predicación, en esta oportunidad. Vamos a ver, vamos a leer. Ya tiene usted su Biblia, lea conmigo, dice. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, ¿qué es lo que vemos en este pasaje? En este pasaje vamos a ver algunas cosas importantes. Por ejemplo, el buen deseo de Dios de que todos sean libres y andemos en verdadera libertad, ¿no? Que realmente no seamos esclavos de cualquier cosa. También la condición de las personas. La condición de las personas. ¿Cómo es la condición de las personas? Están esclavas, ¿verdad? Están esclavas. Lo hemos estado nosotros. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos esclavos del pecado. Estábamos perdidos. Estábamos esclavos del pecado. Y también sabemos que la única y verdadera esperanza es Jesucristo, el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros para ser verdaderamente libres? Y en este pasaje vamos a encontrar tres cosas importantes. Primero, que debemos reconocer la verdadera necesidad de una verdadera libertad, ¿no? El pecador, el alcohólico, el ladrón necesita la verdadera necesidad, reconocer que tienen esa necesidad de una verdadera libertad. En segundo lugar, tienen que conocer y permanecer en la verdad. ¿Cuál verdad? La vamos a ver. Y en tercer lugar, ser un verdadero discípulo, que seguramente esta parte de ser un verdadero discípulo lo trataremos en otro tiempo. Pero, ¿por qué dijo? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El deseo de Dios es que usted y yo conozcamos la verdad y seamos libres. Quien conoce a Jesús, de eso va a depender su verdadera libertad. Veamos lo que Cristo dijo a sus discípulos en Juan 14, del 1 al 6. Espero que usted tenga su Biblia a su mano y pueda encontrar Juan 14, del 1 al 6. Yo lo tengo en otra versión. Lo voy a ir leyendo y le vamos a ir compartiendo acerca de todo esto. Dice, no estén angustiados. Confíen en Dios y confíen también en mí. Ah, tremendo, ¿verdad? No estén angustiados. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. De no ser así, ya se los habría dicho. Ahora pues voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo para que puedan estar donde estoy yo. Y ya saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás replicó, pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Cuando todo esté listo, hermanos, para Dios está preparando un lugar para nosotros. Vamos a ir a ese lugar, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Por supuesto, esto fue siempre el deseo de Dios de que todas las personas pudieran disfrutar de una vida, de una comunión con el Señor y con una vida eterna con Él. Es el propósito de Dios desde la creación del mundo. Desde que creó a Adán, siempre su propósito fue de que vivieran con Él y vivieran eternamente. Entonces, pero por supuesto nosotros, el Señor a nosotros no nos ha enviado a la miseria, a la delincuencia, a que fracasen, a que haya enfermedad, pandemia y todas estas cosas, ¿no? Para eso no nos creó el Señor. Y usted conoce el camino. Tiene que conocer. Tomás lo preguntó. Pero Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tres cosas hay en este pasaje. Tres cosas importantes. En primer lugar, la promesa de una esperanza. ¿Qué dice ahí? Volveré. ¿Para qué? Para disfrutar con ellos. Ya, ahí ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá enfermedad, no habrá COVID-19, COVID-20, COVID-21, qué sé yo. Pero no habrá mentira, no habrá corrupción. Esa es la promesa del Señor. Llegará el día que no habrá todo eso. El ser humano, por supuesto, hermano, no fue creado para eso, sino para vivir eternamente con el Señor. Aunque un día tenemos que morir, pero hay resurrección, ¿verdad? Hay resurrección. Y esa es la promesa del Señor también. Él dijo, confíen en mí. ¿Qué dijo? Confíen en mí. Confías en el Señor, hermano, confías. Y por eso Él les dijo, voy a preparar
lugar. En segundo lugar, después de una promesa de esperanza que Él volverá, también hay una declaración de una verdadera identidad, ¿no? Dijo, yo soy el camino, soy la verdad. ¿Cuándo dijo, conoceréis la verdad? No es un concepto extraño esto, no es sino que se trata de una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo, la revelación de Dios para el hombre. La verdad es creer, conocer a Jesús, y Él nos puede dar una verdadera libertad. Juan, el capítulo 6, busquen su Biblia. Juan, el capítulo 6, el versículo 48, Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Por qué dijo esto? Las personas, aún nosotros hemos estado envueltos en la borrachera, en consumir drogas, y a veces pensando que en un lugar donde hay mucha gente, una fiesta, pues ya no nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir bien, importantes. Ellos no sabían, y lo que la palabra de Dios está diciendo, el que come mi pan no tendrá hambre. También dijo Dios, yo soy la luz, que el que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Y antes de conocer a Cristo, pues estábamos lamentablemente en las tinieblas, viviendo a nuestra propia manera, haciendo las cosas que no le agradan al Señor. Pero Él está diciéndonos que no estaremos jamás solos. ¿Por qué? Porque tendremos una vida con propósito. Aquel que ha conocido a Cristo, pues y ahora tiene una vida con propósito. Él también dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos y disfrutará de lo que Dios tiene. Él es la puerta. Para cualquier persona ahora que me está escuchando y que aún todavía no conoce al Señor, Él es la puerta. Él dice también, yo soy el buen pastor. El buen pastor tiene cuidado de sus ovejas. Las ovejas de hoy y le conocen, eso es lo más importante, le conocen. Y también Él dijo que Él era la resurrección y la vida. Marta y María había fallecido su hermano Lázaro y Jesús fue después de 4 días a resucitar a su gran amigo Lázaro. También Jesús dijo muchas veces, y esto es claro, y usa esta metáfora, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Así que la vid es el tronco, es el que da las nutrientes para que los pámpanos puedan producir los frutos. Así que nosotros debemos ser esas hojas, injertados en la vid verdadera, ¿no? Péguese a la vid, péguese a Cristo, siga a Cristo. En Cristo todo es posible y en Él hay esperanza. Hay esperanza, hermanos. Por tanto, si tú conoces la identidad de Cristo, tú la conoces, entonces, porque recuerda, Él se encarnó, amén. Dios se hizo visible a través de Jesucristo para representarnos ante Dios y morir en nuestro lugar. Amén. Él vino a esta tierra, nació, creció, empezó a llamar a sus discípulos, pero fue a la cruz a pagar con su sangre, con su muerte, por todos nuestros pecados, ¿no? Para que nosotros no estemos ya en ese lugar. También, si usted sigue leyendo, vamos a ver ahora Juan, del capítulo 1, el capítulo 1 del versículo 1 hasta el 18, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a ver algunos puntos importantes ahí. Y él dice, por ejemplo, que Él es el verbo de Dios, ¿no? Yo soy, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Todo lo que existía fue hecho por Él. Él es la luz que disipa, que erradica la oscuridad. El verbo, la palabra, se hizo humano. Amén. Se encarnó, se hizo visible. Y Juan el Bautista, más adelante, da testimonio. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y habla, Juan, recuerde que había nacido antes de Jesús, 6 meses antes, pero sin embargo él estaba hablando de la preexistencia de Jesús. Él era antes que yo. Conocemos a Dios Padre, ¿por qué? ¿Por quién lo conocemos? Él, Jesús, Él nos lo ha dado a conocer. ¿Quién es para usted Jesús?
¿quién es para usted? ¿Una religión, una filosofía, un consejero, un maestro, un profeta? Aunque Cristo Jesús es mucho de esas cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la gente que soy yo? Ahí en ese mismo texto por ahí le está diciendo, ¿qué dice la gente que soy yo? Y a ellos mismos, a sus discípulos, le dice, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y vamos a entender aquí que el mundo, el versículo 10 al 13 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú has escuchado, mucha gente ha escuchado acerca de Jesús. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Cómo respondes a esa invitación? ¿Qué es primero? Algunos pueden decir, no le conozco, ¿quién será? ¿Verdad? Y el Señor simplemente los deja a veces en su pecado, en su depravación. En segundo lugar, se dirige también a su pueblo, al pueblo judío, que era su pueblo. Y en su pecado ellos o bien le reciben o bien le rechazan. Pero también una tremenda opción en la cual nosotros disfrutamos. El versículo 12. A los que le recibieron, a los que creyeron en Jesús, les dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? En el versículo 13 ahí está. Los cuales, ¿qué dice ahí? Los cuales, o sea, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Por un milagro de Dios. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. ¿Sabe usted que esa palabra nuevo nacimiento me recuerda a mí el día que yo conocí a Cristo? Me predicaron sobre Nicodemo, que le pregunta a Jesús, le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, tienen que nacer de nuevo. Ese día que me predicaron ese tema, yo me convertí al Señor y mi vida cambió. Así que recuerde, es un nacimiento espiritual. ¿Cuál, por tanto, será su decisión? O lo niegas, o lo rechazas, o lo recibes. Y entonces, si lo recibes, entonces serás verdaderamente libre. ¿Qué implica, por tanto, conocer a Cristo? ¿Qué implica, por tanto, conocer a Cristo? En Gálatas, en el capítulo 4, del 8 al 10, va a decir la palabra de la siguiente manera. En otro tiempo no conocían a Dios y estaban al servicio de falsos dioses. Pero ahora ya conocen a Dios. O mejor dicho, ahora que Dios los conoce. Qué tremendo. Tome atención a esto, ¿no? Ahora que ya conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce, ¿cómo es que vuelven a dejarse esclavizar por esas realidades mundanas que no tienen fuerza ni valor? Todavía celebran como fiestas religiosas ciertos días, meses, estaciones y años. La verdad es que no conocen al verdadero Dios, a Dios con nosotros. Y es como que me hace el recuerdo esta ilustración que nosotros hacemos. ¿Cómo puedo yo conocer los billetes de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, los billetes peruanos? ¿O cómo puedes conocer tú otros tipos de billetes de otros países? El dólar, el peso. ¿Cómo puedes conocer el verdadero billete o la verdadera moneda? ¿Tienes que acaso analizar cada uno de los falsos y verlos cómo están? No, tienes que ir al verdadero, conocer bien al verdadero. Porque si tú conoces al verdadero, entonces el resto es falso. Hay muchas religiones, muchas filosofías, hay idolatría, hay muchas cosas a nuestro alrededor. Hay religiones como cancha, como podemos decir. Pero solo Él es la verdad y Él es el camino. Él es el verdadero Dios con nosotros. Amén. Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, ahí Él dice, para que tú recuerdes cómo te escogió el Señor, dice, antes de formarte yo en el vientre, el Señor te formó en el vientre. Él es un milagro de Dios, somos un milagro de Dios. Dice, ya te conocía, el Señor nos conoció desde el vientre de nuestra madre, hermano. Y antes que salieras de las entrañas maternas, te consagré profeta y, ¿qué más? Te destiné, dice ahí, o sea, ahora te dio un destino, hermano. ¿Te destinó a dónde? A las naciones, a las naciones. Recuerde, nuestra iglesia, la misión de la iglesia es discípulos a las naciones. Amén. Y para reforzar todo esto, Romanos 8,
el versículo 29 también dice: porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo. ¿A qué tiene que hacer el cristiano? Reproducir la imagen de Cristo en su propia vida. Porque sigue diciendo que había de ser primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, usted no se deje esclavizar otra vez, hermano, por todo la corriente y las situaciones que vienen a nuestra vida. Ya somos amados por gracia, ese regalo inmerecido de Dios que nos dio a nosotros. Vivamos por esa gracia. Él nos conoció, Él nos llamó, Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Él te aceptó. No hay nada más que añadir. Sé libre para adorar a Dios con todo tu corazón y para servirle y hacer lo que el Señor te demanda. También podemos ver, hemos visto una promesa de esperanza, que es que Él volverá. Hemos visto una declaración de una verdadera identidad. Y en tercer lugar, debemos vivir una verdadera libertad. ¿Qué implica, por tanto, conocer a Dios? Es vivir en verdadera libertad. No practicar el pecado. Hemos salido de ese fango de pecado donde no nos importaba. No teníamos ni siquiera la conciencia, nos redarguía. Y pecábamos y hacíamos lo malo delante del Señor. Pero Dios se va a unir a una vida que se cuida, que se ha apartado del pecado, que está viviendo sin pecado. Por eso el nuevo nacimiento trae transformación de vida. Ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Mi vida fue cortada con el nuevo nacimiento. A partir de ahí mi vida fue transformada. Como la vida suya tiene que ser así. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de ahí empecé a vivir una relación íntima con el Señor, que es la que nosotros, tú y yo y todos los que seguimos a Cristo debemos vivirla constantemente. Amén. Si usted conoce a Dios, pues es libre de la esclavitud del pecado. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, el versículo 3 al 5. Primera de Tesalonicenses 4, el versículo 3 al 5. Dice: Dios en efecto quiere que vivan como consagrados a Él. ¿Cómo quiere que vivan? Como consagrados. Es decir, usted ha sido separado, ¿no? Escogido por Dios, separado para Él. Que se abstengan, dice, de acciones deshonestas. Y que cada uno de ustedes sepa vivir con su mujer santa y decorosamente, sin que les arrastre la pasión, como arrastra a los paganos que no conocen a Dios. ¿Qué nos está diciendo esta palabra de Tesalonicenses? Nos está diciendo: vive en santidad, libre de idolatría, libre de tantas cosas, libre en este caso de pecado sexual. Y ahí está diciendo: vivan como consagrados, o sea, santos. Santos, la palabra kadosh significa cortado, separado, apartado de, para hacer algo, ¿no? ¿Apartado de qué? Apartado del mundo. Ha sido apartado del mundo corrupto con todas sus cosas que vemos a nuestro alrededor. ¿Para qué ha sido usted apartado? Para adorar y para servir a Dios. No porque usted tenga méritos personales, porque sea bonito, porque usted es el más capaz. No. Recuerde, estamos perdidos, estamos podridos por el pecado. Y desde ahí nos escogió el Señor, ¿no? Nos escogió. Él nos separó. Entonces, por tanto, hermanos, después de que nosotros entendamos que Él nos ha dado una promesa de esperanza, Él pronto va a volver, Él nos ha dado una declaración de una verdadera identidad, hay que reconocer quién es Jesús, también nos ha dado la decisión de vivir una verdadera libertad. Pero en cuarto lugar, también debemos nosotros, usted y yo, vivir en obediencia. En obediencia. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 5, va a decir de la siguiente manera. Busquen su Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Yo tengo otra versión, pero miren lo que dice. Estamos ciertos de que conocemos a Dios si cumplimos sus mandamientos. Quien dice: yo lo conozco, pero no cumple los mandamientos, es un mentiroso y está lejos de la verdad. El amor de Dios alcanza su verdadera perfección, mi amado hermano, en aquel que cumple su palabra.
Y así, precisamente, usted y yo creemos, conocemos al Señor y vivimos unidos a Dios. Vivimos unidos a Dios por medio del Espíritu Santo. Y todo aquel que quiere ser gobernado por Dios, es decir, que Dios sea el que lo dirija, que no haga su propia voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obedecer. Amén. Obedecer. Amén. ¿Por qué obedecemos nosotros los que nos llamamos cristianos? Porque le conocemos. Porque le conocemos. Amén. Le conocemos. Usted le conoce al Señor. Usted está en el lugar correcto. Entonces, ¿ya qué tiene que hacer? Solamente obedecer. Vamos a Juan. Juan también en el capítulo 6, el versículo 67 y 68 va a decir de la siguiente manera. Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tus palabras dan vida eterna. Solo tus palabras. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué tal reconocimiento de los discípulos? Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que conocer, la verdadera identidad, la verdad de Dios. Él es el Santo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo encarnado en cada uno, en esta tierra. El que conoce a Dios, ¿qué cosa tiene que hacer entonces? Tiene que seguir a Dios. Él además dijo, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Usted tiene que conocer al pastor de los pastores. ¿Y qué más? Tiene que seguirle. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que obedecerle. Y tiene que servirle en todo lugar donde el Señor le ponga para que usted pueda servir. Usted, mi amigo, mi hermano, ¿conoce a Dios? Porque de eso depende su verdadera libertad. Queridos hermanos, también la palabra del Señor en Primera de Juan, miren el apóstol Juan lo que escribe, en el capítulo 4, el versículo 7 al 8, Primera de Juan, una de las cartas de Juan, dice, del versículo 7 al 8, capítulo 4, queridos, Dios es la fuente del amor. Amémonos pues unos a otros. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Esto, hermano, el amor es una de las características del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Usted como yo podemos decir, lo único que deseo es conocer a Cristo. ¿No? La razón de todo mi ser es Cristo. Amén. Y esta razón es sencilla, hermano. Lo podemos conocer, por ejemplo, como hombres libres. ¿No? Fue un hombre libre que le dijo a Faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo. Moisés. ¿Verdad? Fue un hombre libre que dijo, que entró en la tierra prometida, la conquistó, la poseyó y dijo, yo y mi casa serviré a Jehová. ¿No? Un hombre libre fue un pequeño pastor que dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Hombres libres que no adoraron a la estatua de Nabucodonosor y entraron al fuego, aunque entraron en ese fuego, pero no se quemaron. Hombres libres. Hoy también hay hombres libres, mujeres libres, jóvenes libres, porque aman al Señor y que sirven en el nombre del Señor. Pero recuerde esto, la mayor expresión de libertad, recuerde esto, la mayor expresión de libertad, la sucedió hace más de 2000 años, cuando Jesús fue colgado en una cruz. El Hijo del Hombre, un hombre libre, Dios libre, vino por su propia voluntad del cielo, descendió. La libertad encarnada, personificada, es el mismo que declaró, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestra libertad, tu libertad, mi libertad, fue comprada con precio de sangre y provenía de un trono
donde los ángeles dicen, digno, digno, digno es el Cordero. Y Él es el que dice y te dice a ti y nos dice a nosotros, estad firmes en la libertad, con que Cristo nos ha hecho libres. Esta libertad es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Qué necesitamos para ser libres, verdaderamente libres? Debemos, recuerde, conocer la necesidad de una verdadera libertad, que lo acabamos de ver. También tenemos que conocer y permanecer en la verdad, ¿no? Y en tercer lugar también tenemos que ser verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos para conocer la verdad? Simplemente permanezca en la verdad, en el Logos, en la palabra. Y eso implicaba conocer a Cristo como el Mesías, que usted lo reconozca como el Dios que vino a este mundo para salvar su vida, que estaba perdida. Y no habla solamente de conocer, sino reconocerlo, hacerlo parte de su vida, parte de mi vida, Señor de mi vida, tengo que hacerlo. Permanecer en los caminos del Señor. Amén. Por tanto, ese texto que acabamos de leer, el texto base de este mensaje, dice, ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mí. ¿Qué es ser discípulo? ¿Por qué nos llamamos discípulos a las naciones? Porque queremos ser igual al maestro. ¿Quién es el maestro de los maestros? Jesús. Queremos ser igual, ¿verdad? Tenemos que está aprendiendo, que está conociendo a Jesús cada vez más a través de su palabra. ¿Qué más? Le sigue a donde el Señor le manda. Es decir, se pone en sus manos, Esas son las características que debe tener un discípulo. Permanecer en la palabra. Amén. Dice uno de los textos de la palabra, miren qué tan inmenso amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho declarar hijos de Dios. Y si el mundo nos ignora es porque no conoce a Dios. No conoce a Dios. Sabemos que por amor a nuestros hermanos hemos pasado de muerte a vida. Mientras que quien no ama sigue muerto. Permanecer en su palabra es permanecer en Cristo, hermanos. Él dijo, el que come y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y tiene que ver con la vida de obediencia. Amén. Como habíamos compartido hace un momento acerca de la obediencia. Debemos tener usted y yo un compromiso total y radical con el Señor Jesucristo. Dice la palabra también que grandes multitudes iban con él. Y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire que el requerimiento habla de prioridades, habla de sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Rendición total a Cristo. Amén. Por tanto, mis amados hermanos, más conocimiento acerca de cómo ser un verdadero discípulo lo vamos a ver en otra oportunidad, en otro mensaje. Por eso, mis amados hermanos, dice, volvemos a leer el texto base que tuvimos en este día. Versículo 30 de Juan 8. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Tú crees en él, hermano? Dijo el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por tanto, mis amados hermanos, este mensaje ha sido pertinente para nosotros, para que recordemos. Oremos. Señor, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que mis hermanos, mis amigos, los amigos de nuestros hermanos que están seguramente escuchando, los que escucharán a través de estas líneas de este mensaje, Señor, conocerán la verdad de Dios, y esa verdad los hará libres. Queremos vivir, seamos libres, somos libres, seámoslo siempre. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les amo en el amor del Señor. Amén. Amén.